Hágame el favor y sáquenme. 7 de la mañana, 16 minutos. Entonces tenemos, Felipe, relaciones cortadas con Israel, pero podemos tener todavía relaciones consulares. Digo, para la gente que me está escribiendo... Es que no se sabe realmente que tiene cuáles son. familiares colombianos que están en Israel, ¿no? Claro, pero el presidente... La Cancillería del mismo comunicado dice que todos los funcionarios diplomáticos que están en Israel van a regresar a Colombia. No entiendo entonces quién asumiría las funciones ¿Quiénes serían los consulares. cónsules? Va a ser muy difícil, van a tener que hacer un acto de Malavere. Supongo yo, dejar en Tel Aviv un cónsul, un par de personas para sellar pasaportes. Claro. Yo que he ido muchas veces, expedirlos. 10, 12, 15 veces a Israel y lo he recorrido casi todo. Tú sabes que es un país pequeño, un estado pequeño. Te puedo decir que hay muchos colombianos. Es decir, no solo colombianos judíos, no solo colombianos que tienen apellidos judíos y que son de esta raza, sino muchos colombianos que se han ido a trabajar allá a encontrar. De acuerdo. Entonces, y que necesitan esa ayuda consular. Ahora, es diferente, Felipe, usted que estuvo en este mundo, es diferente un funcionario diplomático, que son los embajadores aquí, a funcionarios de carácter consular. De hecho, nosotros tuvimos relaciones rotas con Venezuela. Y había relaciones consulares con Venezuela. Así que, digo, a modo de tranquilidad, allí hay que esperar que se precise realmente el alcance. Porque es que más allá del anuncio, lo que se requiere entonces ahora es el alcance. ¿Qué va a haber? ¿Cuántos cónsules van a quedar? ¿Dónde van a estar? Es decir, todos esos trabajos. Yo creo que eso la parte comercial, si va a seguir. Sí, es que seguimos seguramente por ahora habrá contratado de libre comercio, padre. Va a ser muy curioso porque tenemos relaciones comerciales y no cortadas, diplomáticas. Pero claro, entonces, ¿quién hace negocios? Los negocios usualmente se hacen a través del servicio diplomático. Claro, hay alguna clase de reunión. En fin, eso es lo que se acaba. Dependerá solamente de los particulares mantener un tema de comercio bilateral. Lo de fondo es que lo de Colombia, es un error parecido lo del presidente Petro es muy de constancia, ¿no? Es muy de constancia, digo, política. No quiero hablarme con el genocida de Netanyahu, es lo que dice el presidente Petro. Yo creo que lo más preocupante de todo esto es el tema de cooperación, de inteligencia y obviamente militar, del suministro de repuestos, etcétera, etcétera, para los aviones y las armas, etcétera. Yo creo que ahí es donde está el problema más complicado. Si eso lo logran mantener, pues no pasó nada, realmente. Yo no creo que lo logren mantener, Felipe. Pues, bueno, ese es el tema de fondo, Néstor. El gobierno de Israel porque entonces, no creo que esté en plan de colaborar con un gobierno en semejante nivel de hostilidad al que hemos llegado. Ahí el país retrocedería enormemente en inteligencia. Bueno, ni hablemos de los kafir, porque pues esos ya están casi Felipe, todos en tierra y tal. Inteligencia, la pensaban Mossad, cambiarlos. Pero en tema de inteligencia sí perdemos mucho, Néstor. La Mossad, que es el legendario organismo de inteligencia de los servicios israelíes, ha colaborado en muchísimas operaciones en Colombia. Sí. ¿No? En la muerte de Pablo Escobar, en la operación Jaque, estuvo la mano de Israel. Ahora, le voy a dar la otra cara de la moneda, que es la que están esgrimiendo incluso personas cercanas al presidente Gustavo Petro, y es que obviamente e ineludiblemente se mira la otra parte de la historia de los mercenarios israelíes que vinieron a Colombia en los 80. Le estoy dando las dos caras de la moneda frente al tema de seguridad, por supuesto. Sí, pero es decir, eso fue años 80. Sí, es una cosa completamente distinta. Le estoy dando el argumento de quienes ideológicamente consideran que Israel per se, por haber tenido en algún momento activos a personas como Yair Klein, seguirían lo mismo. Por supuesto que el señor tiene nada que ver. Hace parte de la historia. El señor Klein fue hace 40 años. 7:20 minutos. Estoy inundado, Héctor, de mensajes alrededor de la decisión del presidente Petro de romper relaciones con Israel. Señor. Es que el presidente Petro comete el mismo error que han cometido otros gobiernos de creer que las relaciones son con los gobiernos y no con los estados. Y entonces cuando no les gustan los gobiernos rompen relaciones con el Estado. Fue el mismo error que cometió el presidente Juan Manuel Santos cuando resolvió romper relaciones con Venezuela, y el presidente Duque, que mantuvo esas relaciones rotas durante los 4 años de su gobierno. Y esas decisiones lo único que hacen es perjudicar a los ciudadanos de esos estados, tanto en este caso a los colombianos como a los israelitas, que hay unos acá, hay otros allá, tienen relaciones sociales, familiares, comerciales, etcétera, y mientras tanto pues los gobiernos creyendo que lo que tienen es, como dijo usted acertadamente, que dejar constancias. Romper relaciones es como una señal de protesta por la actitud de un gobierno, y eso solo produce el equivocadísimo resultado
que es generar el apoyo al contrario a ese otro gobierno. Pasó con Venezuela, por ejemplo, que pensamos que rompiendo relaciones con Colombia y que promoviendo ese movimiento diplomático en contra del gobierno de Maduro lo iban a tumbar, y lo que hicieron fue atornillarlo. Y en este caso, como lo señalaba Marcos Pekel, por ejemplo, renunciar a la posibilidad de tener una mediación entre Palestina e Israel con varios países de distintos lugares del mundo, etcétera, para tratar de encontrar una fórmula. Es decir, que ese, llamémoslo, arrebato, pues todo sale mal con ese arrebato. Sí, de acuerdo. Pero de acuerdo. no fue ningún arrebato, fue un anuncio calculado manera en la tarima para agitar masas. Sí, ahora, ahí no hubo... criticar, padre, le iba a decir, porque aquí Dígame. tengo muchas personas que me están diciendo, lo de Netanyahu es injustificable. Eso es un... Es que Netanyahu eso no se es va un genocida, Néstor. Claro, y eso No, se Es que tiene Netanyahu es un genocida, y los días pero que han por transcurrido criticar a desde ese Netanyahu, ataque infame de Luis Hamas, lo único que han hecho es demostrar que Netanyahu es un genocida. Pero, Luis Israel Ernesto, es mucho iba más a que decir- Netanyahu. Totalmente. Y de por acuerdo. esa razón, pero por y por esa criticar razón, y padre, condenar a Netanyahu, uno no puede terminar elogiando y tomando partido. claro, por y es que en Hamas. Israel Eso- también hay unas fuerzas progresistas como las que les gusta al presidente Petro, y en Israel también hay unos comerciantes extraordinarios y unos colombianos viviendo que necesitan de los servicios consulares. Es que, Néstor, así como no le convenía a Colombia el rompimiento de relaciones con Venezuela por cuenta de que Maduro es un salvaje y un dictador, que fue lo que hizo Duque, romper relaciones en 2019, perjudicando a miles, cientos de miles de Luis colombianos, Ernesto, fue al Santos comercio, pues fue tampoco Santos le quien correspondía. rompió relaciones con Maduro. No, falso. Esto es en febrero de 2019, que rompe relaciones Duque con el gobierno de Venezuela, y acuérdese del concierto famoso en la frontera, y que iban a acabar con el régimen, y que contaba las horas el expresidente Duque. Y eso fue un acto de politiquería, como fue un acto de politiquería ayer del presidente Petro en tarima, de manera absolutamente calculada, romper relaciones con un país sin siquiera mencionar cuáles son las consecuencias para los colombianos que viven en Israel, dónde quedan los servicios consulares. A él solo le importaba el mensaje político y no los colombianos afectados. Lo mismo que a Duque, le interesaba era el mensaje político y no los colombianos afectados en el comercio. Petro hizo un acierto restableciendo relaciones con Venezuela, por ejemplo, pero deja en evidencia que con sus preferencias políticas pues no está pensando en lo que le sirve a Colombia, sino está pensando exclusivamente en mandar mensajes políticos, Sí, ahora, como lamentablemente lo hacía también su antecesor. Le iba a decir, Felipe, lo increíble de lo del presidente Petro, de la posición de Colombia, es que los señores de Hamas tienen secuestrados, entre los muchos secuestrados, Un colombiano. hay un colombiano. Así es. Al que se le dio la nacionalidad hace poco. Entonces nosotros, por criticar, o el gobierno colombiano, por ver la paja en el ojo del señor Netanyahu, no está viendo la viga en el ojo de los señores de Hamas. La cuenta es Blue Sí. Radio, Blue Radio Com, y cuenta Néstor Moralse para quienes quieran opinar sobre el tema Sí, Néstor, es de que- Israel es y que de yo- Netanyahu y de la guerra en el Medio Oriente. Hay noticia de última hora sobre esto en los Estados Unidos. La calentura, Héctor, no es solo en Colombia, ¿no? Se está metiendo en este momento la policía al campus de una universidad. Claro. Están disparando balas de goma porque allí están No, en el es que mismo la debate. verdad, pues saliéndonos, digamos, de la decisión coyuntural del presidente Petro, que pues creemos que todos estamos de acuerdo aquí en que es una decisión equivocada porque no produce los resultados que él quisiera que se produzcan, pues lo cierto es que pues la indignación en el mundo en contra de Israel sí crece mucho, ¿no? Porque la verdad es que ha sido una cosa mucho más salvaje de lo que nos hubiéramos podido imaginar. O sea, en el primer minuto sabíamos que Netanyahu iba a reaccionar de una manera desproporcionada contra el ataque contra Palestina por cuenta del ataque terrorista de octubre del año pasado, Contra pero Hamas, realmente nunca nos imaginamos que fuera de tal Sí, de magnitud, acuerdo. de tal magnitud, y pues la indignación en el mundo pues ha ido creciendo. Y por ejemplo, bueno, sabemos en los Estados Unidos lo que está pasando en las universidades norteamericanas, que además van a tener un efecto, no sé bien para dónde, pero va a tener un efecto electoral, ¿no? Porque el presidente Biden evidentemente tiene un problema habiendo apoyado al gobierno de por Israel, supuesto. y ahora pidiendo el voto de los jóvenes, que supuestamente debería ser un voto demócrata, y lo mismo está pasando en Europa y en otras partes del mundo, tema se y volvió- es cierto que hay que hacer algo para que ese genocidio pare, ¿no? Están a 6 meses de las elecciones Néstor, pero en la Estados pregunta Unidos. es,
y ese tema, por supuesto, se tomó la campaña electoral en Estados Unidos. Ya les voy a contar lo que está pasando esta mañana con las universidades en Estados Unidos, en donde este tema pro-Palestina, pro-Israel, se ha calentado tanto como lo calentó en Colombia el presidente Gustavo Petro. Álvaro, señor. Yo creo que la pregunta es si bastaba retirar el embajador, porque si se debe mantener relaciones normales con Israel o no, yo creo que no. Una cosa es Estados Unidos, que tiene un problema terrible porque necesita a Israel en el Medio Oriente y las otras potencias que no se pueden alejar de esa posición, pero otra cosa es Colombia, que no tiene por qué hacerlo. La situación, el rompimiento realmente es con el gobierno de Israel. Hay que acordarse de una cosa: es posible que en estos días, esta propia semana, la Corte Penal Internacional expida una orden de detención contra Netanyahu por genocidio. De ese tamaño es el problema. Que algunos países traten de mirar para otro lado a semejante tragedia humanitaria. Álvaro, eso lo que demuestra es que hay organismos internacionales que se encargan del asunto. Sí, que Colombia sí. no es el policía del mundo. No, y es que ¿quién dijo que es el policía? Pues pero el presidente los Petro, países, que está tomando la decisión para salvar al mundo del genocidio en Israel. No es eso. Es una posición de apoyo o rechazo. Yo creo que la historia va a castigar muy duro a los gobiernos que apoyaron a Netanyahu, porque están apoyando a Netanyahu, no es al Estado de Israel. Pero, una política... ¿Y no será que la historia también... Álvaro, pregunto, ¿y no será que la historia también va a condenar a los gobiernos que han apoyado a Hamás? Yo creo que no. Yo creo que la historia va a decir que los gobiernos que condenaron a Netanyahu a tiempo, que denunciaron semejante mortandad a tiempo, por lo menos actuaron con alguna responsabilidad. Lo de Netanyahu no es que las relaciones con Israel no son en un momento normal. Israel está en una tormenta internacional de grandes proporciones. Mató a 1.200 personas, es norma para ellos extinguir. Es que no hay relaciones con Hamás. Es el propósito. Colombia no está en la carta fundante estableciendo relaciones con Hamás, Néstor, sino está castigando a Netanyahu por su proceder. Yo creo que muchos países en el mundo lo van a hacer, porque lo de Gaza es inhumano y es una mortandad nadie lo absurda. puede defender. Entonces yo no seré aquí nadie el lo niega, pero seguir como si nada estuviera pasando. Petro y algunos gobiernos están asumiendo una posición. Álvaro, le iba a decir, no seré el defensor de Netanyahu. Es que eso no lo puede ser nadie. Me alcanzan los dos ojos para mirar los dos horrores. Claro, porque el si de queremos Netanyahu estar y el de Hamás. Mire, si queremos estar del lado de la humanidad, que a mí me parece bien, tenemos que señalar todos los genocidios. Mire lo que se estaba haciendo en Ucrania el viernes, no fue viernes porque hoy no es lunes, el martes, ¿se acuerda el ataque donde murieron civiles en Ucrania? Es decir, también tenemos que estar, si estamos del lado de la humanidad, como yo creo que hay que estar, tenemos que señalar esos casos también. Fíjese, padre, que es estar del lado de la humanidad. El presidente Petro dice: si se extingue Palestina, se extingue la humanidad. Que esa es una frase, eso es pura retórica. Y si se extingue Israel, ¿no se acaba la humanidad? Es que la extinción, ¿por qué usted tiene que tomar partido alrededor de una de las dos extinciones? ¿O por qué le parece buena una extinción y mala la otra? Pero mire la contradicción frente al Gustavo Petro de campaña y el Gustavo Petro presidente. Recuerden ustedes, incluso comenzando el gobierno, cuando se le preguntaba al presidente Petro si Colombia iba a condenar la posición de Rusia en la invasión a Ucrania, y salía en sus discursos a decir qué guerra ni qué 8 cuartos. ¿Usted lo recuerda? Él decía que no por eso, ningún tipo de entonces, interés para Colombia de ese conflicto. ¿Y a usted por qué le parece entonces, Ricardo? Digo a usted en el sentido ¿por qué le parece que es malo que ataquen y que maten palestinos en la guerra en Gaza? ¿Y no le parece malo que maten ucranianos en la invasión rusa? Le doy mi lectura. La bandera palestina ha sido una bandera que históricamente ha enarbolado la izquierda de Colombia, a la cual ha pertenecido Gustavo Petro. Pero es por que eso a él, por eso a él, claro que no. Lo que estoy es explicándole por qué le parece tan importante como lo es, y no otras guerras al presidente Petro, lo que pasa entre Israel y Palestina. Escucho, porque ha sido una bandera tradicionalmente de la izquierda en Colombia. Muchas gracias a las personas que me escriben, calientes desde las redes sociales, desde el canal de YouTube en este momento. Ya leo algunos mensajes. Señor Aurelio. Sí, Néstor, Netanyahu es un criminal de guerra y lo tiene que condenar la Corte Penal Internacional. Sobre eso no tengo la menor duda.
la reacción totalmente desproporcionada frente al execrable terrorismo de Hamás es solo censurable. Pero a mí me llama la atención, y en eso yo coincido un poco con lo que dice Luis Ernesto, de que Petro, ¿qué dicen los cables internacionales del 1 de mayo hoy en Colombia? La gran conclusión es que Colombia rompió relaciones diplomáticas con Israel. La Cancillería lo está aclarando hoy en este momento. El doctor Murillo acaba de decir que se restringen solamente las relaciones diplomáticas. El doctor Murillo eso es el hace señor todavía la canciller de noticia. Colombia. Eso la noticia la vuelve todavía más el famoso anuncio, pero yo en medio del discurso que tiene este elemento y tiene otros más, ¿qué es lo que veo? Veo es un presidente no a la ofensiva, aunque todo el mundo lo vea a la ofensiva, yo no lo veo a la ofensiva. Es un presidente a la defensiva, un presidente tapando que el desempleo crece. Héctor, ¿se acuerda que usted nos había dicho que no, que crece desestacionalizado? Bueno, después pasa cuentas de cobro por el desempleo que en este momento. El desempleo, la inseguridad alimentaria, la corrupción, todo lo que viene fallando, la crisis fiscal. Esta es una forma de tapar todo lo que... No habló mucho, habló cero. Es una forma de tapar el fracaso del gobierno de Petro. ¿Qué opina de la reforma agraria que está absolutamente en pañales? ¿Qué opina usted Aurelio, de que la situación en La Guajira se sigue agravando? Ya me hace la lista de los temas de los que no habló el presidente Gustavo de los Petro. que quiso tapar con este anuncio. Bueno, de los que quiso tapar con este anuncio. Es que este es un gobierno muy malo y está tratando de tapar ante sus bases su fracaso con este tipo de cosas. Ahora, yo estoy de acuerdo con que hay que aislar al gobierno de Netanyahu. Ese gobierno hay que aislarlo. Y me llama la atención una última cosa, Néstor. Señor. Haciendo la siguiente pregunta, y es que lo que Netanyahu ha hecho en Palestina es posible sin el apoyo de los Estados Unidos. Eso es lo que dicen los muchachos de las carpas en Harvard y en Columbia y en Montreal, en McGill. Que la crítica es a Biden porque Biden en últimas es el responsable de ese genocidio. Pero mire, el soporte que Estados Unidos le ha dado a Israel ha sido la base fundamental para que proceda como está procediendo y como sigue procediendo. Aurelio, me preguntan aquí algunos oyentes, Ricardo, el presidente Petro, hasta ahora, han pasado 7 meses, cumplimos 7 meses de la guerra en el Medio Oriente. El presidente Petro a estas alturas no ha emitido ninguna condena contra Hamás. Mire, la semana pasada se dio lo más parecido a una condena, y es que Colombia suscribió con Estados Unidos y otros países una resolución exigiéndole a Hamás la liberación de todos los secuestrados que permanecen en su poder desde el pasado 7 de octubre. Pero Néstor, mire, eso es lo más cercano que hemos tenido, y fue llamativo en medio de todo porque pero no hay era una tan factible que ocurriera. Oficial en lenguaje diplomático de la por eso le digo, Cancillería. lo más cercano ha sido ese comunicado que Colombia suscribe con otros países y Estados Unidos encabezando. 7 de la mañana, 34 minutos. La última, Andrés. Oía yo ahora en la discusión decir que si esta decisión del presidente va a lograr o no los resultados que se propone. Yo creo que ya los logró, porque es que yo creo que el resultado que se propone el presidente Petro es el que logró ayer, y es la aclamación entusiasta y bulliciosa de la multitud que había en la Plaza de Bolívar. Néstor, yo estaba viendo ayer ese discurso y yo me atrevería a decir que probablemente ayer fue el día más feliz en la vida de Gustavo Petro. Se le cumplió su sueño, que era ser aclamado por una multitud de lo que él ve como la representación del verdadero pueblo, del cual él se considera el líder. Y cada vez, si usted observa el discurso, cada vez que iba subiendo en su radicalismo, con temas como este y con temas como otros que seguramente discutiremos en la mañana, al recibir esa aclamación, él se crecía y se crecía más. Terminó la jornada por la noche poniendo en Twitter banderas del M-19, de modo que obviamente esto en el concierto internacional no tiene ningún efecto. Esto no va a detener a Netanyahu, no va a, creo que ni siquiera va a ser tomado en serio por la mayor parte de la comunidad internacional. Puede que ni siquiera en el contexto de la política interna colombiana tenga una importancia muy grande, Andrés, pero de manera personal para él, Néstor, yo creo que esto fue casi que apoteósico el día de ayer. Yo estoy de acuerdo con usted. Ese mensaje, Felipe, del presidente Petro anoche con la bandera del M-19 diciendo, comillas, hice prácticamente todas las manifestaciones de mi campaña en todo el país hoy, 1 de mayo, en un solo día. Es decir, así es como lo ve el presidente Petro, diciendo, este fue mi gran acto de campaña en una sola multitud, en un solo sitio.
Pero, acto Néstor, reconociendo que lo de ayer, sí. por otro lado, es un acto de campaña, pues un acto claramente político. Pero es que a esta altura del paseo, ¿qué nos sorprende? Realmente, objetivamente, ¿qué nos sorprende del discurso del presidente Petro ayer? No, a mí, Felipe, honestamente, no, digamos. A mí no me sorprende nada. En modo sorpresa no quiere decir que no aterre, que no produzca. Eso es otra cosa. Un poquito de... A mí sí me sorprende. Lo que pasa es que leerlos es muy difícil. Pero porque... no por el tema de Israel, Felipe. No, por los otros temas. Realmente el menos grave de todos es el tema de Israel. Los otros temas son, es decir, contra el sector financiero, contra la salud. Bueno, en fin, yo no soy, yo no sabía que él era afrocolombiano, todo el color de piel. Por el color de la piel. Es esa incitación al odio, ¿no? Lo que a uno le preocupa, Néstor. Ya vamos a hablar, Felipe. Y la descalificación de la gente que salió el pasado vamos camino 21. a una... yo no sé, yo no me atrevo a pronosticar, pero vamos camino... Quieto ahí, ¿A qué vamos? No. A mí sí me sorprende, Néstor, pero la incongruencia. Por un lado atacando políticos y por el otro lado hablando de unidad nacional. Acuerdo nacional y de unidad nacional. No concuerdan los dos discursos. Son dos Petros. No, el presidente no ha hablado nunca de unidad nacional. Ha hablado de un acuerdo nacional que es una figura un poquito diferente. ¿Y con quién lo va a hacer, Néstor? Ya vamos a hablar